Vamos a ver ahora lo que es el tema de embriología. Vamos a hablar lo que es el periodo fetal desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Y luego vamos a ver el desarrollo del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y malformaciones. En sí, el periodo fetal, chicos, es súper sencillo, porque no hay nada importante más que solo el feto. Lo único que hace es crecer, 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 crecer. Nada. Ya es sencillo. Entonces, etapas de desarrollo es lo primero que tienen que entender, ¿ya? ¿A qué hacemos referencia de etapas de desarrollo? Tenemos 3 etapas. El periodo preembrionario, el periodo embrionario y el periodo fetal, que es lo que vamos a hablar. Entonces, el periodo preembrionario va desde la 1ª semana hasta la 3ª semana. ¿Correcto? Es decir, primero es un embrión laminar, bilaminar y trilaminar. ¿Correcto? Eso ya lo debieron ver anteriormente, ¿no? Entonces, el periodo embrionario es de la 4ª semana hasta la semana 6 a 8 más o menos, ¿no? Donde es un embrión. Acá, ¿qué ocurre? La morfogénesis, ¿no? Histogénesis y organogénesis. Se forman los órganos, ¿no? La morfología. Y luego el periodo fetal. ¿Qué es lo que en el periodo fetal qué ocurre? Solo es crecimiento corporal. ¿Y qué hay? El feto, ¿no? Es fetal, ¿no? O sea, lo único que vamos a ver es una que otra cosa que puede pasar en este periodo, pero a grosso modo es el crecimiento ya corporal. Ahora, ¿es muy importante cuando te preguntan esto? La verdad es que no. No he visto que vengan preguntas relacionadas a una que otra quizás sí, ya, pero más te preguntan desde la 1ª semana hasta la 3ª semana. Eso es clásico, ¿ya? Ahí sí te preguntan un montón. Más también puede ser hasta la 4ª, 5ª, 6ª, hasta 8ª semana, que es para la segunda unidad. Entonces sí te pregunto, pero ya el periodo fetal no lo preguntan, es muy difícil, una que otra cosita nomás. Entonces, periodo fetal, listo. Vamos a ver desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Listo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Entonces, vamos a ver primero que antes de ser feto, primero es un embrión. Y vamos a ver que para que esto se transforme a un feto, tiene que ser de manera gradual. ¿Qué más? Vamos a ver que cuando ocurre una transformación, ¿qué hace? Comienza a adquirir características o aspectos de humano que sean reconocidos, ¿no? Y comienzan ya con la formado, son los primordios de todos los sistemas. Es quiere decir, ya los inicios de la formación del sistema digestivo, del sistema circulatorio, de todos los sistemas, ¿no? Entonces, si observas la imagen, tienes ahí de 9, de 12, de 15, de 20, de 24, 28, 32, 36 y 40 semanas. ¿Ya? Lo único que está haciendo, si te das cuenta, es crecer, crecer, crecer. Nada más. En un inicio la cabeza va a ser más grande que el cuerpo, luego la cabeza se va haciendo proporcional, ¿no? Entonces, es lo único que va a hacer. ¿Qué ocurre en la semana 9? En la semana 9, cuando esto empieza, vamos a tener un feto que la cabeza constituye la mitad de la longitud occipito-coccígeo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá que este fetito la cabeza lo va a tener muy grande, o sea, casi del mismo tamaño de su columna vertebral, por decirlo así, para que más o menos me entiendas, de ese mismo tamaño va a ser su cabecita. Acá más o menos se van a ver los genitales externos, ¿no? De los fetos y femeninos tienen características similares. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a la semana 9 no hay diferenciación, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no puedo saber si es hombre o mujer, ¿correcto? No hay diferenciación. ¿Y quién es el que se encarga de hacer la eritropoiesis, que es la formación de matíes? Ese hígado. Eso sí te pregunta. En la semana 9, ¿quién se encarga de la eritropoiesis? Es el hígado. ¿Correcto? En la semana 12, si bien es cierto,
va a haber un crecimiento ya corporal, pero a pesar de eso, la cabeza continúa siendo desproporcional con respecto a la longitud occipito-coxígea. ¿Qué más? Van a aparecer los primeros centros de osificación primaria, el cráneo y huesos largos. Por ejemplo, ¿qué se valora en las 12 semanas? En una gestante se hace también la ecografía cromosómica o genética, como lo quieran decir, ya genética. ¿No? Genética. No sé si aquí alguien sea mamá, pero creo que si alguien es mamá me va a entender muy bien. La ecografía genética es para ver si el bebé que está en formación va a tener ¿qué? Síndrome de Down, ¿no? O algún tipo de alteración, ¿no? Síndrome de Down o algún tipo de otra malformación, puede ser patao. Se valora eso en esta ecografía. O sea, a la gestante se le hace mínimo 4 ecografías. La primera es para ver el tiempo de vida, la segunda es la genética, que es de la que se hace a la semana 12. ¿Para qué? En esa ecografía vemos si el bebé viene bien o viene mal. ¿Correcto? Y se ve para prevenir ciertas patologías a futuro en su formación, ¿no? Entonces, ¿qué valoramos acá? Los huesos, por ejemplo. La ausencia del tabique nasal o de los huesos nasales hace sospechar en un síndrome de Down. O sea, si el ecógrafo viene, no tiene tabique nasal, no, es algo raro. Debería de tener, ¿no? Entonces, ahí se hace la ecografía genética. Entonces, ya saben, si alguien quiere salir embarazada, a las 2 semanas tiene que hacer su ecografía genética. Eso es importantísimo, ¿ya? Importantísimo. La ecografía no es la ecografía normal que vas y te hacen, no. Es un tipo de ecografía muy especial, ¿ya? Que lo tiene que hacer. ¿Cómo? No te entiendo. La microglía, ¿ya? No, no llega a ese punto. La ecografía tendríamos que ampliarlo miles y miles de veces, ¿no? La microglia son células encargadas de, si es la microglia, es la defensa de las neuronas. O sea, la neurona es la reina, pues, ¿no? La neurona tiene sus defensores. Tiene quien lo alimente, que es el astrocito, o la macroglia. Quien lo proteja? El guardián, que es el pequeñito, la microglia, ¿no? Eso sí, vamos a hablar de esta información de ellos, pero en esa ecografía no se visualiza. La ecografía es para ver malformaciones cromosómicas, ¿no? No. Para visualizar eso no. Bien difícil. Eso es mayormente un corte al microscopio, ¿no? ¿Te refieres a una malformación porque por la microglia? La microglia en sí es algo que se forma, pero se encarga solo de la defensa, no tiene nada que ver con las alteraciones cromosómicas. O sea, las alteraciones cromosómicas es un aparte, ¿no? O a menos que me estés hablando de la microcefalia, quizás no sé si te estés confundiendo. La microglía, claro, la microglía es una célula encargada solo netamente de la defensa de las neuronas y esas sí se forman, pero hacer su valoración en esta ecografía no las, no llega a ese punto de ver. Ahora, que haya un estudio que me permita observar la formación de esos, la verdad es que desconozco, ya, pero hasta donde tengo entendido no hay. Tendría que ser un estudio histológico, habría que cortar y llevar al microscopio, me dejo entender, para ver su formación. Inicialmente es que eso se estudió así, o sea, los bebitos que fallecían se les cortaba y se veía, ¿no?, su formación. De esa manera, pero en un ser vivo, un poco complicado, ¿no? Quizás la tecnología de otros países nos permita, pero acá al menos no he visto que se realice ese tipo de estudios, ¿ya? Entonces, en la semana 12, chicos, se hace esa ecografía, ¿no? Visualizamos el crecimiento de óseo. ¿Qué más vemos? Que el miembro superior casi ha alcanzado su longitud final, pero el miembro inferior todavía, ¿ya? Y acá ocurre algo muy importante que no quiero que te olvides. La eritropoyesis
La eritropoyesis, ¿te recuerdo quién estaba a cargo? Del hígado, ¿sí o no? Se comienza a reducir y va a pasar a formar el vaso. ¿Correcto? O sea, la eritropoyesis inicialmente es en el hígado, pero luego lo da la posta al vaso. ¿Ya? Al vaso. Entonces, en la semana 10, chicos, también se pueden observar lo que es el cordón umbilical. Y a la semana, bueno, 10, estas vuelven también al abdomen, ¿no? Ten en cuenta que la formación de la orina comienza entre la semana 9 y la semana 2. ¿Ya? ¿Qué más? Acá observamos, bien, un feto de 9 semanas, de 2 semanas. Observamos uno de 9 semanas, mira, ¿ves? En una ecografía, ¿no? Aquí está, ahí lo puedes visualizar. Si te das cuenta, ya comienza a adquirir una forma, ¿no? Forma de humano ya, ¿no? Y a medida que va pasando, pues en la semana 10 ya tiene una mejor forma, mira. Ya tiene sus piecitos, tiene sus manitos, mira, ¿no? En la semana 11 ya está mejor, mira. Pero ¿te diste cuenta de algo de las ecografías o no? Que en la semana 9 mira la cabeza. La cabeza era muy grande y a medida que va creciendo, la cabeza se va haciendo proporcional, ¿ya? O sea, va disminuyendo y más comienza a crecer el cuerpo, ¿ya? Inicialmente somos como que cabezones, por decirlo así, ¿ya? ¿Qué ocurre en la semana 14? En la semana 14 ya como ya comienza solo a haber crecimiento, acá los movimientos de los miembros comienzan a ser coordinados, el bebé ya se comienza a mover sus manitos, sus pies, ¿ya? ¿Qué comienza a aparecer? Los movimientos oculares y de una que otra manera el patrón del pelo, ¿no? En la semana 16 la cabeza ya es proporcional, relativamente pequeña, la osificación de los esqueletos se mantiene activa, ¿no? Los ovarios se diferencian y tienen folículos ovarios primitivos. ¿Qué pasa? En la semana 14, o sea, en la semana 12, vamos a encontrar los primordios de los genitales, por decirlo así. Es decir, ver el sexo del bebé está en duda todavía. No hay duda, hay duda. O sea, ya desde la semana 12 sí se puede ver de acuerdo a la forma del primordio. Si el primordio es anterior, es varón. Si el primordio es posterior o es recto, mujer. Pero no es en un 100%. En la semana más o menos 14, estos primordios ya se diferencian y decir, ya se puede ver el sexo. ¿Correcto? Por eso es que en la semana 16, ya si es mujer, los ovarios se diferencian y tienen sus folículos ováricos primitivos. ¿Correcto? O sea, a partir de la semana 14 para adelante, más o menos, ya podemos ver el sexo del bebé, si es varón o mujer, ¿no? Y hacer tu show de tu revelación de sexo, eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? Mira, que sabes justo lo que te decía, mira, no lo había leído. Los genitales de los fetos masculinos y femeninos se pueden reconocer desde la semana 12 a la 14. Pero te decía que en la 12 hay duda. ¿De cuánto? O sea, la duda es más o menos de un 20%. La probabilidad de que estés que aciertes es de un 80%. Como te decía, el ecografista lo único que hace es poner el ecógrafo, enfoca el primordio genital. Si el primordio genital, esta es la parte anterior, ¿ya? Está así, varón. Si el primordio genital está así o está así, mujer. Listo. ¿Me dejo entender? Es lo único que observa, ¿ya? Entonces, pero en sí, para ver con totalidad, o sea, sí, eficientemente, pues va a ser a la semana 14. A la semana 14, ¿ya? Y acá tienes el bebé, una fotografía de aumento de la cabeza y la parte superior, ¿no? Un bebé de 13 semanas, ¿no? Te das cuenta que ya tiene sus manitos, sus bracitos, ¿ya? Lo único que va a hacer es crecer, nada más, no te compliques, ¿ya? De la semana 17 a la semana 20, recién la madre comienza a percibir ¿qué? Los primeros movimientos, ¿ya? Aparecen los primeros movimientos fetales. La mamá comienza a decir, siento que algo se me mueve, ¿ya? Como las primeras sacudidas. Obvio que va a comenzar a aparecer la vermis gaseosa, ¿no? ¿Qué es la vermis gaseosa? Es como una grasita que va a cubrir al bebé, que lo va a proteger del líquido amniótico, ¿no? Luego va a aparecer lo que es el ánugo. El ánugo ¿qué es lo que hace? Facilita
la adhesión de la vermis. O sea, hace que el bebé se llene de vermis. ¿Qué más? Aparece la grasa parda. Acá quiero que entiendas algo muy importante. En la semana 18, ¿qué vamos a ver? Se forma lo que es el útero fetal y se inicia la canalización de la vagina, es decir, también se forma la vagina. Correcto. Pero acá ya nosotros ya, de hecho, que ya diferenciamos claramente el sexo, ¿no? En la semana 20 se inicia el descenso de los testículos. O sea, el bebé en esa semana tiene que comenzar a descender y cuando no descende, los testículos se llama criptorquidia. La criptorquidia es cuando esos testículos que tenían que descender no lo hacen. ¿Correcto? ¿Cuándo descienden los testículos? En la semana 20. Eso sí te pueden preguntar, ¿ya? En la semana, de la semana 21 a la 25, ¿qué es lo más importante? Ya sabes. Claro, sí hay. Es que ahí se hace una valoración, se hace un estudio para ver qué características más tiene, ¿no? Siempre hay un órgano reproductor que va a primar que el otro. Por ejemplo, ha habido casos que es una cromosomopatía mortal, no lo es. Por ejemplo, el Patá o el Edward no son compatibles con la vida. O sea, el bebé nace y a los días o al mes muere. Me dejo entender. Por ejemplo, el síndrome de Down sí es compatible con la vida, por lo que el promedio de vida de esas personas es de 15 años. Pero hay casos y hoy en día se ve que viven hasta más. ¿Ah? Yo tenía una paciente de 53 años que era síndrome de Down. Me dejo entender. Pero, por ejemplo, el hermafrodismo sí es una alteración, pero se evalúa, por ejemplo, hay hombres, tienen rasgos características de hombres, toda la vida han sido hombres, ¿no? Un día le hacen una ecografía, le encuentran un ovario, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Es que no es que ambos órganos funcionen. Siempre hay uno que va a funcionar y el otro queda como un rezago. Nada más, ¿ya? Eso es lo que ocurre en sí. Con cirugía se soluciona el problema. No genera mucho. En sí hay que ver el grado. Pues, ¿no? Por lo general se detecta en el nacimiento, pues sí, ya lo corrigen, ¿no? Hoy día la medicina ha avanzado tanto que las cirugías lo corrigen, ¿ya? Entonces, de la semana 21 a la semana 25, lo único que hace es incrementar. Recuerda, ya te dije, incremento del peso corporal. Acá sí préstame atención porque esta sí es pregunta de examen, ¿ya? Los neumocitos tipo 2 más o menos comienzan a producir en la semana 21 a la semana 25, comienzan a producir esta sustancia, surfactante. Fernando, ¿y para qué este es una sustancia que evita el colapso alveolar? Y recién termina su producción a las 34 semanas. ¿Correcto? ¿Qué quiero decir, chicos? Si el bebé es prematuro, nace, digamos, a las 33, 31, 30 semanas, aún no está desarrollado en su totalidad el surfactante. Por lo tanto, a este bebé hay que intubar, hay que administrar surfactante. Y a eso se le conoce como membrana hialina. Ya, membrana hialina. O sea, el bebé nace con esta alteración que se llama membrana hialina. ¿Por qué? ¿Qué carece de surfactante? No madura surfactante. Todo bebé que nace por debajo de los 34 semanas hay que darle surfactante. Y la pregunta clásica que toda la vida te hacen es, ¿quién produce el surfactante? Existen células de neumocitos tipo 1 y tipo 2. La que te produce es la tipo 2. No te olvides, esto te van a preguntar hasta el cansancio. Te van a preguntar en pediatría, te van a preguntar en obstetricia, cuando lleves obstetricia, te van a preguntar en embriología, te van a preguntar hasta en tu examen de NAN, te van a preguntar, esta pregunta es clásica, ¿ya? Entonces, el surfactante comienza a producirse recién ahí, pero no es suficiente. ¿Cuándo es suficiente? Cuando el bebé pasa las 34 semanas, ¿correcto?
Entonces, más o menos en la semana 24, ya el bebito, ¿qué hace? Comienza a presentar sus uñas, las uñitas en los deditos, ¿ya? Pero acá te aclara bien claro, hay inmadurez del sistema respiratorio. O sea, a pesar de que hay producción de surfactante, todavía el sistema respiratorio es inmaduro. Fernando, ¿y por qué es importante el surfactante? Porque el surfactante tiene un propósito importante. Evita el colapso alveolar. Te pongo un ejemplo. Imagínate un globo desinflado. Inflalo, ¿te cuesta o no? Tienes que esforzarte, ¿cierto? Ahora imagínate el mismo globo, pero yo le pongo un poco de agua. Inflalo. ¿Cuál va a ser más fácil, el colapsado o el que está con poco de agua? El que tiene poco de agua. Eso es lo que hace el surfactante en tus alveolos. ¿Me dejo entender? O sea, tus alveolos nunca se aplastan. Está como un globo con agua. Cosa que respiro tranquilamente. Imagina que tendría que hacer todo este esfuerzo. ¿Me dejo entender? Eso es lo que hace el surfactante. ¿Ya? Entonces, de la semana 26 a la semana 29, bueno, acá pueden ocurrir partos prematuros, ¿no? Eso es cierto, ¿ya? Pero sigue siendo prematuro por debajo de las 36 semanas, 38 semanas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo característico acá? Es que los bebés que pueden nacer aquí, si bien es cierto sus pulmones ya han desarrollado lo suficiente para permitir el intercambio gaseoso. O sea, el bebé puede nacer y tiene muchas probabilidades de vivir, pero aún no es lo suficientemente capaz de hacerlo por sí solo. Hay que ser conectado a una incubadora, tiene que estar intubado, ¿no? Entonces, acá vamos a ver que la uña ya de los pies va a comenzar a ser visibles, ¿ya? Entonces, ¿qué más es importante acá? Importante es que el vaso, mira, el vaso deja de ser el órgano importante de la eritropoiesis. ¿Te recuerdas quién era el primero? El hígado. ¿El hígado a quién lo pasaba? Al vaso. Y acá el vaso deja de ser importante. Correcto. Fernando, ¿y quién toma la posta? El que tiene que tomar y el que toda la vida hasta que te mueras te va a producir. La médula ósea. Y pregunta clásica, ¿cuál es el primer órgano encargado de la eritropoiesis? Es el hígado. ¿Y cuál es el segundo? Es el vaso. Y el último recién es la médula. Ya, esas sí te preguntan, ¿ya? Eso sí te preguntan. Ya, la eritropoiesis. De la semana 30 a la semana 34, bueno, acá ya el bebito está más grandecito, sigue aumentando el tamaño, el peso, va a haber ya un reflejo pupilar, la piel ya va a tener coloración, va a ser rosada, ¿no? Y lisa. Las extremidades van a mostrar sus rollitos, ¿no? Sus aspectos, ¿no? Va a haber un tejido adiposo, o sea, va a tener su grasita. Ya prácticamente es crecimiento. De la semana 35 a la semana 38, lo que vamos a ver es lo siguiente. En la semana 36, el perímetro de la cabeza tiene que ser aproximadamente igual que al abdomen. Se mide esto, ¿ya? En la semana 37, vamos a ver que la longitud del pie fetal, o sea, del piecito, es ligeramente mayor a la longitud del fémur. Esto es muy importante, ¿ya? Se miden las ecografías esto, ¿ya? Pero eso no te preguntan. Quizás si lleves gineco-obstetricia sí te van a preguntar. Los demás de acá de 6 años. Pero para embrión no te van a preguntar, ¿ya? Y la gestación tiene que terminar a las 38 semanas. ¿Correcto? 38 semanas. ¿Ya? ¿Cuánto aproximadamente debe pesar el bebé? 3.400 gramos. ¿Ya? Y de los cuales el tejido adiposo, o sea, la grasita, constituye el 16% de su peso. ¿Ya? Hay 3 términos acá que te voy a enseñar. Recién nacido, prematuro, a término
y postérmino. Fernando, en español, el recién nacido que nace menor a las 38 semanas es prematuro. Correcto. El recién nacido que nace entre las 38 y las 41 semanas es a término. O sea, está adecuado. Correcto. Fernando, y el que nace de las 42 semanas mayor o igual a las 42 semanas es macrosómico. O sea, post-término, ya se le llama macrosómico, post-término. Y ya esos son los conceptos. ¿Por qué es importante? Porque cada uno, de acuerdo al bebé que te toque, sufre de cierta afección. El prematuro sufre de membrana hialina, el a término sufre es como que una taquilla transitoria se llama. ¿Sí? O sea, taquilla transitoria del recién nacido. Y el post-término es del síndrome de aspiración meconial, el famoso SALA. ¿Ya? Síndrome de aspiración meconiales, ¿ya? Famoso SALA. Así es su inicial, ¿ya? Fernando, ¿me preguntan eso? No, es difícil que te pregunten, ¿ya? Pero es para que lo conozcas. O sea, si tú tienes un familiar que su bebito nació a las 33 semanas, ¿de qué va a sufrir? Membrana hialina. Si nace a término, o sea, adecuadamente, y por ahí ves que el bebito, no, a mi bebé le internaron porque le faltaba el aire. Es una taquimia transitoria de recién nacido, esa se resuelve solita, ¿ya? Pero el bebé a veces va a llegar en estado de oxígeno, pero se resuelve solito. Se resuelve solito. Y si nace mayor a las 42 semanas, va a ser salado, o sea, aspira meconio, ¿ya? Es macrosómico, ¿ya? Entonces ahí se hace cesárea, ¿no? Entonces, ¿qué hace que el bebé haga una taquiña transitoria? Si el bebé está en la adecuada semana para nacer, ¿por qué hace una alteración respiratoria? Es porque Diosito agarró y dijo, tú tienes que nacer por parto vaginal, no por cesárea. No es porque Diosito agarró y dijo, voy a jugar contigo. No, eso tiene una importancia. Cuando ocurre el parto, él hace que el bebé active, para que me entiendas, activa su sistema respiratorio. Y en sus pulmoncitos están llenos de líquido cuando el bebé nace. Entonces, esa activación hace que ese líquido se comience a reabsorber. Lo reabsorbe para que el bebé nazca y pueda respirar. Eso ocurre en el parto normal, pero en la cesárea no ocurre eso. No hay quien lo active, hay que esperarlo nomás que lo haga solito. Me dejo entender. Ahí es la importancia del parto vaginal. Ya, es la importancia del parto vaginal. Un factor de riesgo para que el bebé te haga taquidia es la cesárea. Ya, tengan en cuenta eso, ya chicos. Listo, continuamos. Bueno, ya pues a las 38 semanas el bebé ya tiene que nacer. Tiene que nacer, ya sea parto natural, cesárea, ¿no? ¿De qué depende eso? Pues hay que ver, ¿no? Si el bebé está todo bien, todo ok, hay buena pelvis, pues, normal, parto normal, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre el origen y el desarrollo del sistema nervioso. El sistema nervioso central y periférico. Fernando, ¿y qué es central? Ya te explico. El central son hemisferios cerebrales, tronco encefálico y médula. Y todo lo que involucra dentro ahí. Fernando, periférico, 31 pares de raíces raquídeas y los 12 pares craneales. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Listo. Chicos, en sí este tema, origen y desarrollo, es bastante. Es grandazo ya. Lo he tratado de resumir acotando los datos más importantes. Si quizás no hay algo acá del desarrollo es porque no lo he considerado tan importante, pero no es que no importe, en sí lo tienes que estudiar. He considerado solo lo más importante porque en sí es un tema bien grande, ¿ya? Listo. Es lo que te decía. El sistema nervioso tiene un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico. Y te voy a dar un dato más, un sistema nervioso autónomo. ¿Correcto? El sistema nervioso central ya te había dicho,
que es el sistema, los hemisferios cerebrales, el tronco y la médula. El periférico son las raíces. Y el autónomo es de los cuales nosotros no tenemos control. Por ejemplo, a alguien le puedo decir, deja de respirar y deja de respirar. No se puede, ¿cierto? A ver, tu corazón dile que deja de latir. No se puede, ¿ya? Esos son encargados por un sistema del sistema nervioso autónomo en el cual nosotros no tenemos control, ¿correcto? Lo controlan las emociones, las situaciones o controles hormonales, ¿no? Si te asustas o te están robando, tu corazón comienza a latir, ¿no? Algo así. Entonces, el sistema nervioso central deriva ¿de dónde? De la placa neural, que a su vez se forma del tubo neural, ¿no? Y acá el tubo neural que me forma el encéfalo y la médula. El sistema nervioso periférico lo forma la cresta neural, el tubo neural y el mesodermo. Entonces decía que el sistema nervioso central está formado por quién? Cerebro y médula espinal. Cuando yo hablo o digo el término cerebro, vas a hablar ahora con propiedad hoy día. Mira su cerebro. No, el cerebro hace dos cosas. Si tú dices cerebro, te refieres a esto. O sea, hace referencia a los hemisferios cerebrales y al tronco. No propiamente dicho al cerebro, que tú le llamas hemisferio cerebral. Ya, esto ya cuando dices cerebro, hace referencia a eso, hemisferio, la médula. Eso puede ver dos pares craneales y hay un par de el autor está formado por el simpático y el parasimpático. Primero, sabes ¿no? El sistema nervioso central se forma en la tercera semana. Es lo primero que tienes que saber. Proceso llamado se forma en la cuarta semana. Correcto. Cuarta semana. Más o menos del 22 a 23 días. Entonces, ¿por qué ocurre este proceso? Porque se forma que la placa anal y se forma un ahora placa y tuvo a la van a representar y el techo por lo que es la español, la parte de acá. ¿Qué pasó? ¿No se ve? A ver, más chicos, ¿ya? No se visualiza, ¿no? A ver, vamos a ver. Escribieron que no se ve, dijeron. Chicos, ¿podrían confirmar si se visualiza la pantalla? ¿Alguien hay en el chat que me podría confirmar, por favor? Chicos.
Escribirles. A ver. ¿Sí se ve? Ya. Listo. ¿Se ve, no? Sí, ya, listo. Ya, chicos, continuamos. Entonces, ¿qué les decía? Les decía que la neurulación es el proceso por el cual se va a formar dos cosas, la placa neural y el tubo neural. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es importante en esto? Que de esta placa y este tubo neural, los dos tercios anteriores, o sea, esto de acá, me forma que el encéfalo futuro. Y el tercio, o la parte distal ya, o el tercio caudal, o sea, todo esto, la médula. ¿Correcto? A partir de ahí vamos a empezar. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo inicia la neurulación? En la cuarta semana. Pero ojo, que el sistema nervioso se forma en la tercera semana. Inicia su formación en la tercera semana, pero la neurulación ocurre en la cuarta semana. ¿Ya? Ten claro ese concepto. Ya, primero vamos a ver algo de teoría y al final en un gráfico te voy a explicar, ¿ya? ¿Dónde inicia la formación en sí de la fusión de los pliegues y la formación propiamente dicho del tubo neural? Es en el quinto par de somita, ¿ya? Y cuando este tubo neural se comienza a formar, no se cierra por completo y va a dejar ciertas aberturas que van a recibir el nombre de neuroporos. Si es adelante, anterior; si es atrás, es posterior. Y la luz del tubo neural, pues va a recibir el nombre de canal neural, ¿no? Que luego va a dar origen al sistema ventricular, o sea, por donde va a transcurrir el líquido cefalorraquídeo, donde se va a alojar lo que es la médula, ¿no? Esto es muy importante, esto no te olvides. El neuroporo anterior o rostral o craneal es lo mismo, se cierra en el día 25. Esta sí es clásica. Y el neuroporo caudal posterior se cierra en el día 27. ¿Correcto? Te adelanto algo. Si no se cierra el neuroporo, forma algo. Se llama anencefalia. O sea, si no se cierra, se forma, perdón, y si es el posterior, forma la espina bífida. Eso va a formar. Eso es su alteración. Ahora, Fernando, ¿cómo prevengo esto? La forma de prevenir la anencefalia y la espina bífida es con la suplementación de ácido fólico. Ahí es la importancia de por qué a una mujer se le tiene que dar, gestante se le da ácido fólico. ¿Ya? Porque el ácido fólico, la deficiencia de esta vitamina hace que ocurra este problema y el bebé nace con anencefalia o nace con espina bífida. Perdón, o sea, cuando inicia la gestación, ¿ahí toma ácido fólico? No, tiene que ser antes de que inicie, aproximadamente 3 meses antes. Tiene que suplementar. O sea, si yo quiero embarazarme, ¿qué tengo que tomar? Ácido fólico. Antes de embarazarme. ¿Estamos claros? ¿Para qué? Para prevenir esto. Si existe una deficiencia de esta sustancia, el bebé nace así. ¿Estamos claros? Listo, sigamos. Ahora, esto sí te van a preguntar, así que esto sí vas a tener que memorizar, ¿ya? Las células de la cresta neural. Esto sí tienes que memorizar, ¿ya? Porque de acá sí te preguntan todo, creo yo. ¿Qué deriva de la cresta neural? Pregunta clásica. ¿Qué deriva de la cresta neural? O sea, ¿qué quiere decir? Que las células de la cresta neural a la futuro van a formar sustancias, estructuras, ¿correcto? ¿Qué cosa forma? Se forma el esqueleto, los huesos del neurocráneo, la pioaracnoides, el tabique aortopulmonar, los odontoblastos, los ganglios sensitivos. ¿De quién? Del quinto, del séptimo, del noveno, del décimo par. Se forman los melanocitos.
¿Quiénes son los melanocitos? Los que dan el color a la piel. O sea, el color de la piel, ¿a quién le debes? A la cresta neural. ¿Qué más? Las células de Schwann. Esto van a verlo en el microscopio en histología. El señor Valle les va a enseñar las células de Schwann. Bacán. Los feocromocitos. Ganglios de la raíz dorsal. Ganglios entéricos parasimpáticos. Prevertebrales simpáticos y ganglios abdominales. ¿Correcto? Estos sí han sido preguntas de examen, ¿ya? Siempre te preguntan qué deriva de la cresta neural y te ponen varias alternativas y tienes que aprenderte todo eso. Ah, es para que memorices, ¿ya? Los huesos, el apio aracnoide, las células de Schwann. Te voy a resumir en pocas palabras lo que hace, cómo se forma el tubo neural. Primero es un pliegue neural y es una cresta neural, que es la que vas a ver acá. A ver, ¿ya? A ver que este es un corte, ¿no? Deriva de esta capa, ¿no? De la capa de azul, que es el ectodermo, ¿no? Del ectodermo es el que me va a formar, ¿no? El tubo neural. Ya han visto las tres capas, entonces. ¿Alguien tiene una hojita de cuaderno que me pueda regalar? Una hojita, una hojita. No la voy a rayar, un ratito no va, pero grande, grande. Una hoja, no la voy a rayar, no la voy a romper. Solo quiero hacer algo. Solo una hojita grande. Ahí está. Ahí. El ectodermo, ¿qué hace el ectodermo? Mírame que va. De forma primera, esto de fábrica tardía se llama empresa, está en el canal neural. Ahí voy a ver ese tubo neural. Pero, ellos lo que es, tener poder que estaba inicialmente, primero se llega, y a esa elevación se llama empresa neural. ¿Correcto? Una vez que termina de elevarse, sigue elevando la tercera sociedad, se fusiona, y esto de ser canal se convierte en un tubo. Y te cuento, eso es lo único que hace. Y ahí es donde va a derivar todo el sistema nervioso. Lo único que entiende. Se eleva y así. No te compliques. ¿Ya? Entonces, el dibujo, si tú observas, la imagen que te hace es eso, mira. Primero las crestas se comienzan a elevar y acá tienes tu canal. Luego se siguen elevando las crestas que van fusionándose y el canal comienza a perderse y se comienza a llamar ya tubo neural, ¿no? Y abajo ya está el tubo propiamente dicho, ¿no? Y incluso la cresta se mantiene en la parte superior. Pero el quererse unirse las crestas hace la formación del tubo neural. ¿Correcto? Ahora, cuando este tubo neural se estaba formando, no se fusiona por completo. Préstame un favor, Cojita. La cresta celular, ahora imagínate que la cresta hay una abertura esa será la sala de entonces, esas alaturas quedan a lo largo. Cuando esto se funciona, no se cierra, para que se cierre. Entonces, es lo que trato de ver en esta imagen, ¿no? En el día 23, si tú observas, mira ahí está el neuroporo anterior y acá hay una aberturita, mira, también abajo, que es el neuroporo posterior. Tienes neuroporo anterior y neuroporo posterior.
En el día 24 tienes también el neuroporo anterior, aquí está, mira. Tienes al neuroporo posterior acá también, mira. ¿Ves? Neuroporo posterior. O sea, no se van a cerrar por completo, ¿correcto? Ya para el día 27 ya tienen que estar en sí ya completamente cerradas, ¿no? En el día 27 ya no se visualizan los neuroporos, ¿no? Porque el día 25 se cerró el anterior y el día 27 el poste. Ya sabes, y lo importante es que ya sabes qué pasa si no se cierra quién es el que produce el que no se cierra, ¿correcto? Ya. La histogénesis, es decir, ¿qué células me forma el tubo neural? ¿Correcto? O sea, ya Fernando, ya formé mi tubo neural, ya tengo el tubo neural, ¿y para qué me sirve? ¿Qué hace mi tubo neural? El tubo neural, acá justamente vamos a hablar de lo que su compañera preguntó sobre una célula, vamos a hablar acá, que son forman neuroblastos, los glioblastos del sistema nervioso, se forman a partir del neuroepitelio, o sea, del tubo neural. Por ejemplo, las células de sostén, las que se encargan de mantener al sistema nervioso, son los glioblastos. Ya son los glioblastos, que van a comenzar su formación una vez que la formación del neuroblasto cesa. Fernando, ¿y para qué me sirven los glioblastos? Es porque estos glioblastos luego se convierten en astroblastos, que después se convierten en astrocitos. Fernando, ¿y para qué me sirve el astrocito? Es que el astrocito es la célula encargada de la nutrición. ¿De quién? De tu neurona, pues. De la neurona. El astrocito es la célula más grande de todas las células que se encargan de proteger. Se dice que una neurona tiene aproximadamente 10 glías que están a su alrededor, cuidándola. Entre ellos está el astrocito, está la microglia, ¿no? Entonces, estas glías se encargan específicamente, el astrocito se va a encargar de su nutrición y de recoger los desechos. O sea, lo alimenta, ya te alimenté, luego recoge lo que él desecha. Se encarga el astrocito. Ya es el astrocito el encargado. Y, Fernando, también se forman los oligodendroblastos, que luego se van a formar en oligodendrocitos. Fernando, ¿y estos qué hacen a la neurona? Estos recubren de vaina de mielina, de mielina, mielina. Pero es el sistema nervioso central. Fernando, la vaina de mielina es una sustancia blanca que va a recubrir los axones. La neurona tiene el cuerpo y tiene su axón, por ejemplo. Imaginemos una neurona acá. A ver, acá más o menos lo hacemos así, así, y acá su prolongación. ¿Ya? Ahí está. O sea, ahí tienes tu neurona. Esta prolongación es su axón. Pero el axón, para que sea más rápido el impulso, para que tenga buenos reflejos, tiene que estar de vaina de mielina. ¿Qué es lo que hace la vaina de mielina? Acelera la despolarización y repolarización, o sea, acelera el impulso nervioso. Ejemplo, si tú tuvieras una deficiencia de vaina de mielina, esto es un vaso caliente. Este es un vaso caliente. Te pongo un ejemplo bien práctico. Está caliente, yo lo toco, ¿qué va a pasar con mi mano? ¿Qué va a hacer? ¿Qué haces? Lo retiras. Al toque lleva el cerebro y el cerebro que dice, oye, saca tu mano ahí que te estás quemando. Y responde, chico, ¿cierto? Entonces, cuando hay una deficiencia de vainas de mielina, ese impulso y esa respuesta se hace lenta. Imagínate, yo estoy aquí, me sigue quemando, ya me está quemando, y recién lo retiro. ¿Te das cuenta? Pero la vaina de mielina, ¿qué hace? El impulso que se rápido agarra y al toque reacciona. ¿Correcto? Esa es la importancia. Ahora, hay ciertas patologías que hacen que esta vaina de mielina desaparezca. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Lo han escuchado? ¿Todos han escuchado el Guillain-Barré o no han escuchado? El Guillain-Barré destruye la vaina de mielina.
Destruye todas las vainas de mielina de la célula. ¿Estamos claros? Vamos a seguir, chicos. Luego, las microglias. Ahí está la pregunta de su compañera. ¿De dónde proceden? De las células mesenquimales. Y luego se dispersan, ¿dónde? En la sustancia gris y blanca. Fernando, ¿qué es la sustancia gris y qué es la sustancia blanca? La sustancia gris son los cuerpos de las neuronas y la sustancia blanca son los axones. O sea, si tú lo llevas al microscopio, vas a ver el cuerpo, vas a ver el axón. Ya lo sabes. Y Fernando, o sea, ¿la microglia está tanto en el cuerpo como en el axón? Sí, porque la microglia, si bien es cierto, la microglia es la célula más pequeñita de todas las glías, más pequeñita que las de Schwann, que las oligodendroglias, que los astrocitos o que las macrolias, es la más pequeñita. Por eso se llama microglia. Pero no creas que porque es la más pequeñita es la más inofensiva. Todo lo contrario. Esta célula es una desgraciada. ¿Por qué? Porque no deja que nadie toque a la neurona. Es como tu ex, el tóxico, que no deja que nadie te hable, igualito. O sea, no deja que nadie se te acerque. En este caso, la microglia, porque es chiquitita, no creas que es inofensiva. Es la más desgraciada de todas. Esta se encarga de la protección de la neurona. Se encarga de su protección. Ya sabes. O sea, la neurona tiene sus empleaditos. Quien lo alimente, quien lo limpie, quien lo defienda, quien le acelere su impulso. No, no hace nada. ¿Ya? Ya. Y luego las células de Schwann. Ya, las células de Schwann con los oligodendrocitos vendrían a cumplir la misma función. Pero, ¿cuál es la diferencia? También proceden de la cresta neural. Las células de Schwann son también de vaina de mielina, pero el sistema nervioso periférico, ejemplo, raíces raquídeas, pares craneales, ejemplo, tu plexo braquial que estudiamos, las vainas de mielina que lo recubre. ¿Quién lo recubre? Schwann. Pero en mi cerebro, en mis hemisferios cerebrales, en tronco, todos los axones que estén ahí es oligodendroglia. O sea, en el sistema nervioso central, oligodendroglia. Sistema nervioso periférico, células de Schwann. Ambas hacen la misma función, solo que cada uno en diferente lugar. ¿Correcto? Ya te expliqué para qué sirve la vaina de mielina, la importancia. Entonces, las células de Schwann, recuérdate, no te olvides, derivan de la cresta neural, no te olvides, eso ha sido pregunta de examen. Ya, las macroglias o astrocitos ya te forman la barrera hematoencefálica. Te explico, ¿ya? Diosito es tan inteligente, mira, Diosito, un ejemplo, ¿eh? Esta es la neurona, yo formo una barrera hematoencefálica. Esta es la ¿quieres eliminar algo? A la vez. Pero lo hago yo. No lo hacen ni ellos nunca se tocan. Ahora, hay una área del cuerpo, bien izquierdo, está en contacto directo, que es la hipostrema, que es la área del vómito. Por eso, eso sí está en contacto directo. Pero a grosso modo, para que tú entiendas, la barrera hematoencefálica que está formada por los astrocitos o las macroglias, hacen eso, no dejan que para que algo pase a la neurona, lo tengo yo, porque se tiene que proteger, el alcohol, fuma o algo, yo no quiero absorber eso, pues. No, la neurona se carga, escoge lo que le gusta. ¿Bien, chicos? Listo. Entonces, y se encarga de la nutrición, no solo de la protección, también se encarga de recoger los desechos. ¿Ya? Los oligodendrocitos, ya te había dicho, sistema nervioso central, vainas de mielina. Las microglias, ya te dije, son las pequeñitas, las chiquititas son las más rebeldes, ¿no?
Ya, no te confías, te dije. Se encargan del sistema inmunitario, del sistema nervioso central. Se encargan de las defensas. Las chiquititas son las que defienden todo, ¿ya? Las Schwann, ya te dije, mielina en el sistema nervioso periférico. Y esto que te acabo de enseñar que te sirva para toda la vida porque siempre lo vas a ver, ¿ya? Ahora sí. Mira, es lo que justamente dijo su compañero. El tubo neural tiene su epitelio que se llama neuroepitelio, ¿ya? Que deriva del ectodermo que viene a ser luego el neuroectodermo, ¿no? Entonces, del neuroectodermo, chicos, se forman primero el neuroblasto apolar, ¿Eso es una lengua? luego el neuroblasto bipolar, neuroblasto unipolar, ¿no? Y Sí. por último, ya, pues, no se va formando lo que es la neurona propiamente dicho, ¿no? La neurona propiamente. O sea, las neuronas también van a derivar del tubo neural. Y acá ves, su cuerpo, y acá tiene su axón. Y dentro de su cuerpo esas prolongaciones chiquititas que se llaman dendritas, ¿ya? Pero el axón, el conjunto de axones forman los nervios. O sea, cuando ustedes vayan a la facultad y vean, porque este es el nervio mediano, ¿qué es? Conjunto de axones. Conjunto de axones. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Y los glúteos son los que van a formar a todas las vías. El otro que no forma es el más grande, mira, observa, ¿verdad? Que va a formar su barrera. Oligodendroblastos, cortos también fibrosos. Oligodendroblastos ¿no? Se encargan de recubrir de vaina de mielina, ¿no? Entonces, mira, del neuroepitelio, de las células ependimarias o ependima, de estas células, van a derivarse recién, van a estar encargadas de lo que es formar a las microglias, ¿correcto? Porque las microglias, chicos, a diferencia de los otros, se van a formar de las células del mesenquimatosas, ¿ya? Células mesenquimatosas. ¿Qué quiere decir esto? Que las microglias no van a formar parte del neuroepitelio. Ya van independientemente por las células mesenquimatosas. Ya, o sea, esas chiquititas que se encargan de la defensa no van del neuroepitelio, ¿ya? Entonces, ahora, ya vimos eso, vamos a ver el desarrollo de la médula espinal, ¿ya? Listo. El desarrollo de la médula espinal se va a iniciar, igual ya te dije, del tubo neural en el tercio distal, o el tercio caudal, del cuarto par de somitas hacia abajo, ¿no? Entonces, las paredes laterales del tubo neural, ¿qué hacen? Estos van a aumentar de tamaño, o sea, aumentan de grosor. Y al aumentar de grosor forman tres capas, ¿ya? Y estas tres capas se llaman zona ventricular, vamos a ver, zona ventricular, zona intermedia o capa emanando y zona marginal. La zona ventricular, chicos, va a dar origen a lo que son el neuroepitelio, ¿correcto? Que dará origen a las neuronas y algunas glías, específicamente al astrocito y al oligodendrocito. En cambio, la zona intermedia va a estar formada por neuronas primitivas llamadas neuroblastos, que se originan del neuroepitelio. O sea, el neuroepitelio me forma que astrocitos, oligodendrocitos y van a formar las neuronas, ¿ya? En cambio, la zona marginal, que está formada por los axones, ya sabes que son los axones, que van a proceder de las neuronas, constituye la sustancia blanca de la médula. O sea, todo lo blanco que tú vas a ver cuando lleves neuro, todo lo blanco es axón. Y todo lo gris, lo oscuro, es el cuerpo de la neurona. Llévate ese concepto para que cuando ya sepas el corte, a ese es un cerebro, ese blanco son axones. Ese gris son cuerpos de neuronas. Llévate ese concepto, ¿ya? Entonces, el tubo neural, chicos, tiene un epitelio, que es el neuroepitelio, que es cilíndrico, pseudoestratificado. Y a eso lo van a ver en histo. El señor vaya y les va a enseñar, ¿ya? La zona ventricular me forma la capa ependimaria.
La zona intermedia me forma las astas grises, dorsales y ventrales. ¿Ya? Rollo de la médula. Primero, ¿qué es lo que hace? El neuroepitelio lo que va a hacer es dejar de producir. ¿A quiénes dejan de producir? A los neuroblastos y a los glioblastos, a las células que van a formar neuronas y que van a formar lo que es el astrocito y lo que es las oligodendrocitos. Estos dejan de producirse y se van a diferenciar a células ependimarias. ¿Correcto? Que con el tiempo van a formar el epéndimo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Revestir el canal de la médula. Entonces, estas células van a proliferar y van a diferenciarse. ¿Con qué propósito? Que las células del neuroepitelio causen aumento de grosor, o sea, van a comenzar a aumentar el grosor, el tamaño del tubo neural. A medida que va a engrosarse, su canal va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, el engrosamiento de las paredes, por ejemplo, el engrosamiento de las paredes laterales de la médula espinal, ¿a quién va a dar lugar? Al surco limitante. Y este surco se va a separar formando la placa alar dorsal y la placa basal. La placa alar va a constituir las astas grises dorsales, ¿ya? Y la placa basal constituye las astas grises ventrales. Listo. Acá, mira. Lo único que quiero que entiendas es que aquí está tu tubo neural. Sacamos, lo llevamos el tubo neural al microscopio, vemos las células del neuroepitelio y hasta dentro de esta célula del neuroepitelio, como siguen proliferando, me forma tres zonas: la zona ventricular, zona marginal, zona intermedia. Estas zonas lo que van a hacer es aumentar de tamaño a medida que, si tú vas viendo, primero la luz es una luz o una luz pequeña, pero a medida que van proliferando, la luz se hace pequeña. Y al final termina, por ahí es donde transcurrir, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Es lo que hace, no te compliques mucho. Ahora, lo que sí te pueden preguntar, y sí he visto que preguntan, en los cambios de posición en la médula. Pero, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que la médula cambia de posición, o sea, se diferencia? Sí. La médula con la que tú naces nació a una altura, ahora la tienes a otra altura. Ejemplo, en un feto de 24 semanas, ¿a qué altura se encuentra la médula espinal? En la primera vértebra sacra. Un recién nacido lo tiene en la segunda o tercera vértebra lumbar. Un adulto, sea como tú o como yo, está en el borde inferior de la primera vértebra lumbar, o sea, en D1, D12, perdón, a L3, ¿ya? En los rangos, en ese rango, pero por lo general es el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Esa sí ha sido pregunta de examen, ya chicos, esa sí es pregunta de examen. Acá, mira, observamos. Mira, en un bebé de 8 semanas, dando todo, mira, hasta el último llega, ¿no? Hasta la última. El bebé de la sacra, hasta ahí. El nacido, ¿dónde está? Más o menos en L3, ¿sí o no? L3, borde inferior, mira. En un adulto, ¿recuerdas dónde te dije? Borde inferior de L1, mira. Es adulto. O sea, a medida que vamos creciendo, la médula va subiendo de posición, ¿no? Luego, algo que también tenemos que ver son desarrollos de las meninges. Mira, por ejemplo, las meninges, a ver, las meninges. ¿Cuáles son las meninges? La dura madre, ¿qué más? La pía madre y la aracnoides. Ya, son las meninges.
Entonces, las meninges, chicos, eh, se van a desarrollar también a partir de la cresta neural. Cresta neural. No salen del tubo neural, ¿ya? Sino de la cresta. Te voy a regresar para ubicarte, porque ya vi tu cara de perdido. Mira, acá. El tubo neural es esto, ¿sí? Pero por encima de este hay algo, mira. Aquí está, ¿ve? Acá obsérvalo. Esto que está por encima se llama cresta neural. En ese dibujo lo vas a ver. Ahí, de ahí es donde se va a formar las meninges. Ya, entonces, ¿cuándo inicia su formación? Más o menos en los días 20 a 35. La capa externa, ¿qué me forma? La dura madre. La capa interna me forma la pía aracnoides, o sea, me forma la aracnoides y me forma la pía madre. Que ambas en conjunto se llaman el nombre de leptomeninges, que después de formarse, recuérdate que entre ambos, entre la pía madre y la aracnoides, hay un espacio, que el espacio subaracnoideo. ¿Qué va a haber en ese espacio? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que se origina en los espacios subaracnoideo. Entonces, algo que te pueden preguntar, el líquido cefalorraquídeo se comienza a formar en la quinta semana, no te olvides, ¿ya? Bueno, la mielinización, ya te lo había dicho, no te lo quiero complicar. La mielinización está dada por dos células, ¿correcto? Ya te lo he dicho. Se dan las vainas de mielina, que también está de la vaina de mielina, ¿no? Pero es importante que la mielinización inicia en el estado fetal, avanzado, y suma durante el primer año. Es decir, si tú tienes un organismo que tenga menos de un año, tus células de oligodendros siguen recurriendo taxones ahí de mielina, siguen trabajando hasta años ya no trabajan. Y ahí se queda. Ten claro ese concepto, ¿ya? Ya lo sabes. Sistema nervioso, oligodendros. El sistema nervioso periférico, lo sabes, a Schwann, no te olvides de Schwann. Ya esa Schwann la van a ver hasta en histología, ¿ya? Entonces, para que estas células o estos tractos de axones sean funcionales, tienen que tener esta mielina. Mira, los tractos comienzan a ser funcionales cuando se inicia la mielinización. Por eso, mira, o sea, tú trabajas tus nervios todo cuando tiene mielina. Por eso, el síndrome de Guillain-Barré, ¿qué, ¿qué hace? Mata la mielina, o sea, la destruye. Entonces, ¿qué te da? Parálisis. Si no hay mielina, no funcionan. Bien claro te dijo. Si no hay mielina, no funcionan. ¿Estamos claros? Mira, hoy día hemos hablado de Guillain-Barré y es algo debieron de ver en, no sé, sexto ciclo, más o menos, o para adelante, pero ya tú hoy día te vas a tu casa sabiendo que es un Guillain-Barré. Ya, entonces, y eso es clásico, te van a preguntar dónde. Ya sabes la fisiopatología de Guillain-Barré, o sea, qué es lo que sucede, ¿correcto? Ya, para que sepas, ya más adelante, si enseñar, ya les estoy diciendo, ¿no? Las raíces motoras se inician antes de la sensitiva. ¿Qué? Al depósito de la mielina es blanca. Ya, pues, sustancia blanca, de ahí no mielina. Ya, ya. Eso es lo que hacen.
Esto que tú estás viendo acá es el axón, pero primero periférico, ¿ya? Viene Schwann, dice, ahí está el Schwann, mira. Schwann agarra, y esto es axón, ¿no? Es como si fuese largo, pero hemos hecho un transversal, un punto, ¿ya? Es, chicos, como les estaba explicando, el axón vendría a ser ese puntito que está ahí. Entonces, ¿qué hace Schwann? Schwann viene y agarra y le dice, ah, mira, un axón. Y comienza a envolverlo, mira. ¿Ves? Hace acá y lo sigue envolviendo, mira, lo mete dentro de él y luego una vez que lo metió dentro de él comienza a dar giros, giros y giros. Y de esa manera recubre de mielina un axón. Ese es Schwann. En cambio, los oligodendrocitos, si te das cuenta, lo que hacen, botar es prolongaciones. Mediante una prolongación lo comienzan a enroscar, mira. ¿Ves? Por prolongaciones. En cambio, Schwann lo hace diferente. Schwann él mismo se une y comienza a dar vueltas. Oligodendrocitos viene con sus prolongaciones, no le da vueltas, ¿ya? Y de esa manera se recubre la mielina. Listo, el desarrollo del encéfalo, chicos, miren, el encéfalo, ya te había dicho, se forma en la tercera semana del sistema nervioso. La parte del tubo neural craneal, que era de donde a partir de que se formaba, cuarto para resumir. ¿Qué es lo que quiero que entiendas? Es que en la tercera semana se forman tres vesículas primitivas, ¿correcto? ¿Cuáles son esas tres vesículas primitivas? El prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El prosencéfalo se va a dividir en diencéfalo y telencéfalo. El mesencéfalo no se divide, se queda ahí nomás, pero el rombencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo. ¿Correcto? Bien, chicos, para acabar. El prosencéfalo, que está acá, mira la parte superior, mesencéfalo está acá, romboencéfalo. El prosencéfalo se divide en ¿qué? En un telencéfalo y un diencéfalo. ¿Qué te forma el telencéfalo? Los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, ¿qué te forma? Los tálamos y todos los núcleos. Núcleo caudado, putamen, todos los núcleos. Y mesencéfalo forma propiamente mesencéfalo. Metencéfalo, ¿qué te forma? Protuberancia y cerebelo. Mielencéfalo te forma bulbo raquídeo. No te resumo así como se forma, ¿ya? Entonces, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo son los que van a formar todo el sistema nervioso central. Cerebro, tálamos, núcleos, mesencéfalo, protuberancia, cerebelo y bulbo. ¿Correcto? Bueno, los plexos coroideos, te voy a decir la importancia y ya lo vas a leer en casita, que son los que se van a encargar de producir lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Los plexos coroideos son los que se van a encargar de producir líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Segrega, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es segregado. Entonces, ¿qué más tienes que saber? Es que un adulto en promedio tiene 120 a 150 de líquido cefalorraquídeo que recambia cada 8 horas, ya siendo su producción diaria más o menos de 400 a 500 mililitros. Ya eso sí te preguntan, ¿ya? ¿Y cómo es la patología que se asocia al líquido cefalorraquídeo? O sea que hay mucha producción hidrocefalia, ¿ya? Bueno, acá vas a ver el origen. En sí vendría a ser una prolongación de la tela coroidea. ¿Quiénes lo forman? Que va a estar formado por el mesencéfalo y va a estar formado por el techo ependimario. El mesencéfalo y el techo ependimario forman la tela coroidea. Y esta tela hace una prolongación, mira. Y esa prolongación son los plexos coroideos. ¿Qué función tienen? Producir líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Bueno, desarrollo del sistema nervioso periférico. Ya te había dicho, sistema nervioso periférico también deriva de la cresta neural, ¿ya? Es lo que tienes que saber. Bueno, esto lo revisas en casita, lo revisas que no tiene mucha importancia. Lo que sí me interesa son los pares craneales. Los pares craneales eferentes, a ver, ya, los pares craneales eferentes somáticos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes se van a formar de ahí? Mira, el cuarto par craneal, el sexto par craneal, el 12º y el tercer par craneal, ¿correcto?
los nervios de los arcos faringios. ¿A qué nervios derivan de los arcos faringios? Trigémino, tienes al facial, al glosofaringio, al vago y al espinal. Y por último, los nervios sensitivos especiales, ¿ya? ¿Cuáles son? El olfatorio, el óptico y el vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, ¿ya? Y bueno, chicos, lo que son malformaciones, ya les habíamos estado hablando, mira, ¿ves? Eh, por falta de acá el neuroporo anterior, neuroporo posterior, cuando no se cierra adelante, anencefalia atrás, espinas bífidas, mira, ¿ves? Espinas bífidas. Las malformaciones, como ya te había dicho, mira, deficiencia de cierre, ¿no? De neuroporo, ¿no? Dependiendo a qué patología vas a tocar, por ejemplo, si es meninges, meningocele, si es meninges y parte de encéfalo, con respecto al encéfalo, o sea, cuando hay una herniación, ¿cómo recibe el nombre? Meningoencéfalocele, cuando hay meninges y parte de encéfalo. Si hay meninges, tengo parte de encéfalo y sistema ventricular, meningohidroencefalocele se va a llamar. Acá tienes, ¿ves? Ya, son defectos, ya, meningocele. Entonces, meningoencefalocele, si te das cuenta, hay meninges y ¿qué más hay? Cerebro. Si aparte hay meninges, tienes hemisferios, tienes cerebro, o sea, tejido cerebral y tienes líquido cefalorraquídeo, por decirlo así, ya, meningohidroencefalocele recibe el nombre, ¿ya? Aquí está, meningoencefalocele, ¿ya? Luego tienes la meroencefalia, ¿no? Falta del cierre del neuroporo rostral o anterior, ¿no? También llamado anencefalia. En sí está mal dicho anencefalia, ya, porque anencefalia es ausencia de cerebro, pero en sí no es que haya una ausencia, es que sí hay cerebro, pero pequeñito, ya, por eso. Y acá se ve, ¿no? En unas ecografías que vas a poder visualizar, ¿ya? Microcefalia, pues es pequeño, ¿no? Aquí está. Los hemisferios cerebrales pequeños, listo. Hidrocefalia, ya te había dicho, por exceso de producción de líquido cefalorraquídeo. Se puede dar por un exceso en su producción o por una falta de absorción, ¿ya? Por dos cosas te va a dar hidrocefalia, ¿ya? Y aquí está, pues, ¿no? Típico la hidrocefalia. Mira cómo se dilatan los ventrículos, cómo están dilatados, ¿ya? Bueno, y malformaciones de la médula espinal, ya te había dicho, las famosas espinas bífidas, no te olvides, son varias, léela en casa, repásala, pero tienes espina bífida oculta, mira, aquí tienes un mechón de cabello, un hoyuelo, ¿sabes? De cabello, no hay nada, pero solo se ve el hoyuelo de cabello. Tienes la espina bífida quística, ¿no? Acá vas a tener, mira, con mielomeningocele y la quística. Defecto del tubo neural perdón, inferior, ¿no? O caudal. Y tienes la espina bífida quística con mieloquistes. Ya, estas están de las más graves, ¿ya? Y hay tipos de espina bífidas, ya las vas a tener acá, ¿no? Hay espina bífida oculta, que es cuando hay un mechón. Aquí hay, mira, cuando se comparte incluso solo líquido cefalorraquídeo, pero hay otro que sale con médula, mira. Y hay otro que queda abierto, mira, que es la quística, ¿no? Que habíamos dicho la última, que queda abierto, se ve la médula, se ve todo. Ah, bueno, chicos, los bancos van a revisar en casita y ahí ya estaríamos quedándonos, ¿ya?